presencia de invitados especiales, este martes, pasada las 5 de la tarde, Daniel Rodríguez presentó su libro titulado Ahí vienen los revolucionarios, donde narra las rutas de la Revolución Mexicana en los municipios de Tecamachalco, Tochtepec, Palmar de Bravo, Tlacotepec y Quecholac durante el periodo 1910 al 1913. En este evento se contó con grandes personalidades y público en general, quienes escucharon atentamente la participación de los invitados especiales, así como de este escritor originario del municipio de Tecamachalco. Se trajeron al novio, la novia, al primo, al vecino, al hermano, a todo el mundo, y eso para mí de verdad se los agradezco mucho. Estoy seguro y estoy convencido de que cuando hay un tema como este, que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, con nuestra historia, es un buen motivo para reunirnos, para discutir, para hablar y sobre todo para que se siga conociendo y generando este conocimiento a las nuevas generaciones y sepan y estén orgullosos de su lugar de origen. Así que pues gracias a título personal, gracias a ustedes, gracias al Presidium que hoy me acompañan, bienvenidos todos. A mí siempre me llamó la atención este tema, la presencia de Zapata, del general Villa, la figura de Madero, siempre me llamaron mi particular interés. Y bueno, partiendo de esto, siempre me pregunté, bueno, ¿y qué pasó en Tecamachalco? ¿Qué pasó en 1910? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué había maderistas? ¿Por qué había porfiristas? ¿Por qué había un conjunto de ciudadanos que cuando estalló la revuelta se dieron con todo? Y cuando hablo con todo es en lo político, en lo económico, en lo social, que más adelante les voy a contar. Estas preguntas detonadoras me llevaron precisamente a este libro, que como bien lo decía la maestra Gloria Tirado, empezó como un proyecto de tesis. De hecho, cuando empecé mi proyecto no creí que hubiera tanta información y bueno, creí que lo iba a cambiar el tema, pero conforme fui investigando y sobre todo teniendo los documentos, fue maravilloso, de verdad fue algo impresionante y hoy espero que puedan adquirir el libro, leerlo para que sepan cómo se dio ese proceso, un proceso complejo, difícil, porque les debo de decir también, hubo un momento en el cual el trabajo de investigación, de indagación fue difícil, fue complejo entender, sobre todo entender por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, saber el antecedente, el desarrollo y la consecuencia. No es fácil, pero estoy orgulloso, estoy satisfecho de que este libro hoy lo puedan leer, lo podamos disfrutar y sobre todo lo podamos comentar, ¿verdad? Este libro abarca la primera etapa de la Revolución Mexicana, de 1910 hasta el año de 1913. 3 años que para muchos pues son muy rápidos, pero 3 años que en verdad fueron tremendos en la región y a nivel nacional. En 1910 empieza el movimiento maderista, en noviembre Madero llama a la revolución, 1911 triunfa Madero, ¿verdad? Con los tratados de Ciudad Juárez, renuncia Porfirio Díaz, se exilia, Madero gana la primera magistratura del Estado, de la Nación. 1912, Madero tiene que afrontar, el primer gobierno de la revolución afronta rebeliones. Hablemos desde la zapatista, los generales, por Bernardo Reyes, se rebelan en contra del mártir de la democracia y todavía tenemos que, Madero tiene que soportar la injerencia de Harry, del embajador norteamericano de Estados Unidos, el Trump de su tiempo, ¿verdad? Bueno, y después hasta el año de 1913, cuando Victoriano Huerta le da el golpe de Estado al presidente legítimo, los derroca y son asesinados. Ahí se termina abruptamente la primera etapa de la Revolución Mexicana. Esos 3 años tremendos que fueron a nivel nacional, pues lo digo con toda responsabilidad, tuvieron un impacto directo y también indirecto en Tecamachalco, ¿verdad? Bueno, les decía, la primera imagen, por favor. La intervención la voy a dividir en 2 partes sustantivas importantes. Vean, primero las fuentes. Alguien con justa razón me decía, y bueno, ¿de dónde sacas toda esta información? ¿Qué hiciste? ¿Qué leíste? ¿A quién entrevistaste? No sé. Es muy válida la pregunta. Y la primera parte voy a dedicar a eso, a los archivos, libros, documentos, etc. La segunda, quisiera aclarar algunos mitos y hechos de la revolución que acontecieron en este distrito, ¿verdad? Más o menos así voy en estos 2 puntos. La que sigue, por favor. Las fuentes. Para empezar, este libro está sustentado, el punto nodal de este libro son los archivos.
Sin los archivos yo no hubiera hecho nada, difícilmente hubiera hecho un libro y quizás hasta la tesis. Les quiero decir los archivos porque alguien me decía, los archivos, sí, es el basurero, papeles viejos que están allá atrás de la Casa de Cultura. Pues sí, son papeles viejos, no lo dudo, pero son papeles ricos, papeles importantes, papeles únicos. Una ciudad que tiene archivos tiene memoria. Es más, hasta una familia que tiene archivos particulares también tiene memoria. Tecamachalco tiene esa fortuna. Tenemos archivos, tenemos memoria. Y lo digo con todo el sentido de responsabilidad. Yo en algunos documentos saqué un libro. Me atrevo a decirlo que si vamos a investigar más, sacamos todavía una enciclopedia entera de la historia de Tecamachalco y sus alrededores. Ahí están esperando esos documentos. Ahí están muchos pues datos que no los metí porque no eran de la época, pero que en verdad a mí me fascinaron, ya sea fotos, planos, declaraciones, etc. Resulta que investigando, cuando los maderistas entran, alguien fue de chismoso y le dijo al gobernador de Puebla, porfirista, le dijo, ya entraron, ya están acá, ¿verdad? ¿Qué creen que fue lo que hizo el gobernador entonces? Que le dijo a su vez al dictador Porfirio Díaz. No se los voy a decir porque quiero que lean el libro y ahí lo discutan. Los voy a dejar con esas espinitas, Franco Maña, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, aquí está, les decía, parte del acta, aquí están los acuerdos, ¿verdad? Les había dicho, fue una toma pacífica, el presidente dijo, pues adelante, puedes entrar, y este fue acuerdo mutuo, le dijo a los maderistas, entras, pero no vas a robar, no vas a saquear, no vas a robar, no va a haber muertos, y así sucedió, no hubo un muerto, no hubo un herido, no hubo un disparo en esta toma, a diferencia de otros lugares donde sí fue a sangre y fuego. Aquí fue pacífico, aquí fue tranquilo, y lo entiendo porque estoy hablando de finales de abril de 1911, ¿verdad? En mayo es cuando ya Porfirio Díaz renuncia y se va. A esas alturas comprendo al presidente y a los funcionarios porque dijeron, pues va, adelante, ya es insostenible el porfiriato, ¿verdad? Pero bueno, gracias a este documento puedo hoy platicarles cómo fue este momento tan histórico, momento que también aprovecho a decirles, en el año 2011 se cumplió 100 años de esta fecha y pues tristemente no pasó nada. Muchos en ese momento, pues pocos sabíamos qué ocurrió ese día, ¿verdad? Y sí exhorto a las autoridades que por lo menos ese 27 de abril de cada año, por lo menos una ceremonia sencilla para recordar este hito tan importante en nuestra región. Cuando encontré este documento no lo podía creer, tuve que leerlo como 7 o 10 veces para contener la emoción y leerlo y poderlo digerir, ¿verdad? Es un documento pequeño, no pasa de las 6 hojas, no es tamaño carta, tiene una letra fea igual que la mía, pero cuando lo empecé a leer, les repito, no podía contener la emoción. Y les pongo aquí, con este documento puedo hacer una comparación, puedo ver las dos caras de la moneda. Les había dicho que Tecamachalco, esta plaza fue tomada pacíficamente por lo menos en 1911, no hubo un herido, no hubo un muerto, fue tranquilo. Pues este documento me dice que cuando los zapatistas entran a Tuxtepec fue todo lo contrario. Allá sí hubo muertos de ambos bandos. Allá sí quemaron las casas, asaltaron algunos comercios y persiguieron a determinadas gentes. Resulta que el documento, cuando estoy leyendo en términos generales, les platico. En marzo de 1912, mediados de marzo de 1912, el presidente de Tuxtepec ya había reportado al jefe político que se estaban acercando los zapatistas, que estaba Eufemio Zapata muy cerca de Tuxtepec, que posiblemente iba a tomar ese pueblo. Nadie le hace caso, lo ignoran, ¿verdad? Y entonces cuando los zapatistas entran a Tuxtepec a sangre y fuego, porque ahí sí fue traumática el combate, la refriega, entonces sí, se prenden las luces rojas, el jefe político y el presidente le piden al gobernador que resguarden toda esta zona, que la blinden, esperando el ataque de los zapatistas. Uno pensaría en esta lógica, bueno, ya tomaron Tuxtepec, ya lo hicieron, vienen directamente a la cabecera, porque es un punto político y estratégico, pero resulta que no, resulta que los zapatistas, en lugar de seguir acá, se desvían. Eufemio se va a Tehuacán, al cuartel general zapatista, y el grueso de la tropa se va de Tuxtepec, ¿verdad? Cuando se enteran, aquí las autoridades municipales pues no lo pueden creer.
Puedo entender por qué no entraron los zapatistas acá. Es muy probable que no entraran porque ya estaba, repito, blindado el municipio. Ya había gente en las azoteas, ya había soldados, ya había guardas, ya había ciudadanos que voluntariamente desde la ventana o desde la azotea estaban esperando a los zapatistas para detenerlos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién habría ganado? No lo sabemos, no podemos especular con la historia. Hay muchas preguntas, pero por lo menos este documento sí es vital para este periodo de la historia. Los zapatistas sí quemaron el archivo de Tuxtepec. El de Teca se salvó, pero el Tuxtepec ese sí lo quemaron. Desgraciadamente esa comunidad no tiene, viéndolo así, memoria histórica, ¿verdad? Es algo que lamentar, pero bueno, son cosas de la historia. Miren, también tuve otra herramienta, fue la historia oral. La historia oral me di a la tarea no solamente de leer libros, de consultar documentos, tuve la necesidad de ir a hablar con la gente adulta y gente mayor, a la cual agradezco que me hayan abierto su corazón, me hayan permitido que me platicaran, que me tuvieran paciencia, que estuvieran conmigo, que me brindaran ese tiempo tan importante para mí, porque yo pude rescatar, pude contextualizar, pude entender sobre todo cuál era el imaginario popular. Debo decirlo que la historia oral carece de la objetividad. Hay que tener mucho cuidado con la historia oral, pero no la descarto. Es importante conocer los miedos, las alegrías, las leyendas, los mitos, todo lo que se ha rescatado a través de la historia y que el día de hoy todavía podemos encontrar en las comunidades con gente grande, y espero también hacer un rescate de historia oral aquí en el municipio, créanme. De ahí también me nace la idea de publicar una novela con todo lo que pude investigar, pero bueno, son tantos proyectos que ya ni sé qué hacer. Bueno, ya para ir cerrando, entro en la última parte, entre los mitos y los hechos. Miren, estamos acostumbrados a que la revolución verla de una manera romántica, los caballos, las adelitas, las haciendas y todo esto. Pero déjenme decirles que la revolución fue una guerra. Toda guerra es dolorosa. En las guerras hay perdedores, hay ganadores. En las guerras hay países que pierden económicamente, pierden vidas, pierden muchas cosas. La revolución no es la excepción. Les había dicho en otro apartado que fue traumática, porque en un momento dado la revolución fue fratricida, padres contra hijos, familias divididas por cuestiones políticas, y eso ocurrió precisamente acá en la comunidad. Consultar los archivos y hacer este trabajo de investigación de rescate oral, pues me permitió saber que había miedo, y ya lo sabemos, las mujeres eran escondidas, pero no solamente las mujeres, también los hombres eran escondidos, los jóvenes, porque sabemos que existía la leva y que llegaba el ejército y se llevaba a todos los hombres, y las mamás nunca volvían a ver a sus hijos. Fue traumática, fue dolorosa. En algún momento, hablando con una mujer, casi le daban ganas de llorar al recordar esos momentos terribles, y la entiendo, porque una revolución es así. Desgraciadamente los cambios son fuertes. La revolución también dejó su estela de muerte en esta zona. Otro punto que quiero tratarles son los actores sociales. No duden que Tecamachalco hubo revolución, no lo duden. ¿De qué intensidad? Eso es lo que aparece en este libro. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaron esos personajes? Pues en los documentos pude rescatar varios generales, varios tenientes, varios líderes, empezando desde los jefes políticos, los prefectos, los diputados y todos ellos. Voy a empezar con algunos de ellos. La que sigue, por favor. Y por último, los caudillos revolucionarios. Caudillos, entiéndanse, generales, hombres que participaron en la revolución. Coincido con la idea de algunos historiadores de que la historia no se escribe de arriba para abajo, podemos hacerlo de abajo para arriba. Este trabajo es un ejemplo, lo digo con toda humildad, de rigor, de sencillez, es un ejemplo de eso. La que sigue, por favor, porque los caudillos revolucionarios pues me permitieron entender todo esto. En los archivos aparece Manuel, los revolucionarios, los jefes políticos, pero miren, me decía la ponente que yo pude tener la maestría, que yo pude tener el acceso al archivo personal, y sí lo tuve, y agradezco al teniente de la Marina, señor Heriberto Martínez López, que hoy me acompaña el día de hoy. Tenemos ya al general en su etapa madura, un hombre que
pues dio mucho de qué hablar, un hombre que sí tuve la necesidad de rescatarlo para que ustedes lo conocieran, y sobre todo el veredicto final ustedes lo van a dar cuando lean su vida. Ustedes me van a decir si estuvo bien, estuvo mal, si me equivoqué o no. Bienvenida toda la crítica, lo digo abiertamente, porque eso me ayuda a crecer como profesionista. Y precisamente pues esta parte de dividir en dos el libro obedeció a rescatar la figura de José Martínez Castro. En un momento dado también tengo esa idea de hacer pequeñas biografías de los demás revolucionarios, porque les digo, el archivo da para muchísimo, hay mucha tela de dónde cortar. La que sigue, por favor. Termino con el general Higino Aguilar. Este fue contrarrevolucionario. Si Martínez Castro estuvo del lado de Madero, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, de todos esos grandes revolucionarios, tenemos el caso de este personaje, don Higino Aguilar, que fue lo contrario. Este atacó a Madero, atacó a los gobiernos revolucionarios, y a este tipo de personajes que estuvieron en contra de la revolución se le conoce como contrarrevolucionarios. Este hombre no se quedó solamente a nivel local, no crean que solamente estuvo aquí asaltando las haciendas, poniendo en jaque al ayuntamiento. Friedrich Katz nos dice en su libro La Guerra Secreta en México que en el gobierno de Venustiano Carranza, los alemanes, les hablo del contexto de la Primera Guerra Mundial, los alemanes se acercaron a Higino Aguilar para que a través de él pudieran desestabilizar al gobierno y causar conflictos internos, ¿verdad? Y bueno, termino ahora sí ya diciéndoles que espero lean el libro. Fue muy emocionante trabajar en él. Yo no me quise quedar con la tesis. Efectivamente decía el diputado, yo quiero que lo conozcan, de nada me sirve que yo lo sepa, ¿para qué caramba? Lo investigué, yo quería y lo logré, lo digo con mucha sencillez, publicarlo. Agradezco el apoyo de todos ustedes y quiero que lo lean, quiero que lo discutamos, quiero que me digan si hay errores, los acepto, todo para crecer. Quiero que lo discutan, que lo fomenten, que si tienen más información, algo que me quieran compartir, con mucho gusto voy y lo trabajamos para seguir enriqueciéndolo, ¿verdad? La revolución, vamos a entenderlo como un proceso que hizo un cambio. Una revolución es dolorosa, yo lo sé, pero en un momento dado es necesario ese cambio. La revolución no ha muerto todavía, porque cada día que despertamos luchamos por los ideales. Cada vez que un maestro enseña, está fomentando parte de la revolución. Cuando nosotros practicamos las elecciones, estamos ejerciendo el derecho al voto por el cual le costó la vida a Madero. Cada vez que estamos enseñando a nuestros hijos la historia de nuestro municipio, está viva la revolución. Por eso, para ir terminando, les digo, Zapata y Villa nos pertenecen. Tierra y libertad es nuestro lema. La Revolución Mexicana vive y la lucha sigue y sigue. Muchas gracias.